Hemos dicho que en la antigüedad la obscenidad ritual de las mujeres era descrita con el término aishrología, es decir, hablar vergonzoso. Pero vale la pena preguntarse, ¿vergonzoso para quién? Es importante recordar que nuestro conocimiento respecto de lo que sucedía en estos ritos femeninos lo debemos, en buena medida, a la mirada intrusa, recelosa y en ocasiones escandalizada de los hombres. De hecho, la vergüenza parece ser un atributo derivado de la percepción masculina del comportamiento femenino. Ello explicaría que, en lugar de dignarse a citar el contenido de aquel discurso de las mujeres, las fuentes regularmente guarden silencio y con el pretexto de conservar el decoro, nos invitan a pensar reprobatoriamente en bocas femeninas que expelen sapos y culebras, rayos y centellas. Es decir, palabras que los hombres, productores y receptores de aquellos escritos, juzgaban poco honorables en boca de una mujer. En realidad, lo más probable es que en aquellos ritos secretos el discurso de las mujeres se caracterizara por la falta de vergüenza. Y era aquella desvergüenza lo que avergonzaba a los hombres, quienes la percibían como una afrenta al honor masculino. Mira, ese solo párrafo me da para una tremenda conversación con el autor de este estupendo libro, la humorista de Eleusios, Roberto Suazo, quien es un destacado investigador, licenciado, magíster y doctor en literatura de la Universidad de Chile, ahora doctor en filosofía de la Universidad de Otago de Nueva Zelanda y autor de varios libros, todos ellos los he leído y lo hemos comentado con él acá en el programa. Víboras, brujas, putas, una historia de la demonización de la mujer desde Eva a la Quintrala y Macho Hembra los creó, una historia de la diversidad de género en el mundo antiguo y ahora desde Nueva Zelanda tenemos a Roberto Suazo. ¿Cómo estás, Roberto? Hola Antonella, muchas gracias por invitarme una vez más. Bueno, siempre un placer poder conversar contigo y contarles a nuestros autores, auditores, que tú eres el autor de este nuevo libro, La humorista de Eleusis, en donde te metes con un tema tremendo que tiene que ver con el control patriarcal de las risas y sonrisas de las mujeres. Es un libro sobre el humor femenino, uno podría pensar, además que está prologado por la gran Natalia Valdebenito, pero es un libro, me parece a mí, sobre el control y el control sobre el relato. Respecto a las mujeres y a su libertad, ni más ni menos, de decir, de hacer y sobre todo de reír, ¿no, Roberto? ¿Cómo llegaste a este tema? Y bueno, tiene mucho cuento atrás, muchos años, porque la verdad yo, antes incluso de dedicarme a estudiar género, representación de género en literatura y en otras representaciones artísticas, estoy pensando así 20 años atrás, Ujú. y cuando estaba, digamos, la licenciatura en literatura en la Universidad de Chile, yo me interesé por los géneros cómicos. Me acuerdo que me metí a un seminario de lo cómico y la comedia. Entonces, ya desde entonces estaba como mi interés por la literatura cómica y un poco me interesó pensar lo cómico, bueno, desde lo moderno se ve como lo cómico muy devaluado y eso es Ujú. algo que cualquier persona lo puede percibir. Los actores, las actrices, no se valora tanto el trabajo de los actores cómicos, de los comediantes, de los humoristas, como se valoran los géneros llamados serios, Ujú. lo trágico. El que hace reír, la que hace reír no es tan importante, seria, como hacer llorar. Entonces hay una devaluación histórica. Y sin embargo, la literatura cómica, sobre todo la literatura cómica premoderna, que es a donde me metí después yo, medieval, antigua, es sumamente relevante. Y si uno piensa como en las grandes obras literarias del canon universal, en general son cómicas. El Quijote, Shakespeare, y tantas otras. Pero Bueno, no son leídas en nuestro tiempo como cómicas. claro, no son leídas como cómicas. Uno piensa en Cervantes como un señor muy serio y el Quijote, uy, qué lata, Y un qué cosa drama. Es un drama tan este señor que clara. se volvió loco de tanto Claro, leer. y tiene de eso también, pero es una obra que es híbrida. Ujú. Lo mismo podemos decir de Shakespeare, que, digamos, era hábil en varios tonos, en lo cómico y en lo serio también. Y bueno, y lo cómico ha estado detrás digamos, de la gran literatura, del gran arte, históricamente hablando. Entonces, bueno, a mí lo que me interesaba de lo cómico eran las relaciones de lo cómico con el poder, porque además,
siempre está esta relación de tensión entre este tono cómico, el humor, la risa, y el discurso unilateralmente serio de la autoridad. Ujú, La autoridad no sabe reír, dicen por ahí, y claro, uno lo puede ver también en cómo los poderosos en general mantienen un tono grave, un tono bélico, sublime, épico, ujú. podríamos decir, como el tono de la autoridad. Entonces está siempre estas relaciones de tensión, es como yo lo ejemplifico con el bufón medieval. Claro, Lo representaba muy bien Shakespeare en El Rey Lear, por ejemplo. El bufón medieval era ese personaje humilde, con orejas de burro, ridículo, que sin embargo ostentaba un poder singular dentro de la corte, que era el poder de decirle las cosas directamente a la cara al rey. claro. Todo aquello que les daba miedo decirle al rey. Pero tenía Las que grandes hacerlo con gracia, porque si no, cortaba la cabeza, ¿no? las libertades que le da la risa, su capacidad, digamos, de manipular la risa y el humor, le permitían acceder al poder y, digamos, negociar un poco los significados con el poder. La pregunta, volviendo ya a este libro, fue, claro, ¿dónde están las bufonas? Eso fue como busquemos las bufonas, busquemos como el humor femenino, porque ¿quién tiene más interés, digamos, históricamente las mujeres como sujetos oprimidos? Obviamente deben haber tenido muchas intenciones de rebarajar, renegociar su situación en la sociedad mediante la risa, mediante un discurso transgresor de la risa y el discurso transformador de la risa, porque la risa también no solo negocia con el poder, sino que también le dice al poder, oye, ojo, tu poder no va a ser eterno, tienes que Ujú, cambiar, modificar ciertas cosas. El humor es muy serio en ese sentido, ujú. conlleva mensajes sumamente profundos. Entonces, ¿dónde estaban las mujeres? ¿Dónde estaban las bufonas? Y con esa idea me vine para acá a estudiar a Nueva Zelanda y lancé un proyecto que me aceptaron acá en la universidad que terminó siendo, entre otros productos, ese libro. Y lo que me encontré ahí, como tú decías, digamos, es una dificultad metodológica, porque ya tengo todas las intenciones de buscar a las bufonas, pero es muy difícil encontrar la risa femenina en una tradición occidental de escritura, no solo literaria, de escritura en general, monopolizada por los hombres. Ujú. Lo que uno encuentra en abundancia, leyendo fuentes antiguas, fuentes medievales, premodernas, sátira misógena, hombres riéndose de mujeres, hay un montón. Y es sumamente repetitivo, sumamente monótono. Tú encuentras los mismos chistes, las mismas, Y digamos, hasta hoy día, hasta hoy hoy día. día. Exacto. Sí, de hecho, hay autores que definen, digamos, esta tradición misógina justamente por su monotonía. Tienen muy poco que decir los misóginos de las mujeres y siempre lo repiten, Ujú. hasta el día de hoy. Bueno, No sé. pero en este libro, que se llama para la humorista de Eleusis, tú te encuentras con un personaje que es fundamental, Baubo Jambé, Baubo o Jambé según la tradición donde uno se encuentre con este personaje, ¿cierto? Y este es el personaje que aparece en la portada del libro, ¿no? Que se encontró en unos registros arqueológicos en Persia y aparece, ¿cierto? Esta mujer, para quien no está viendo la imagen, aparece esta mujer cuyo torso es su cara, y de alguna manera su boca es su vulva también, y solo tiene piernas, no tiene torso, entonces es como una cara con piernas, ¿no? O no tiene cabeza, es un torso que tiene la cara en el torso con piernas. Y esta señora es reconocida como una de las primeras humoristas porque hizo reír ni más ni menos que a Demeter, que estaba muy, muy deprimida por la pérdida de su hija que había sido raptada por el Hades. Y al hacerla reír le devuelve al mundo la vitalidad, ni más ni menos, ¿no? Y tú te dedicas en el libro a contarnos varias escenas en distintas mitologías en donde aparece la misma anécdota, ¿no? Una diosa que ha sido maltratada, ¿cierto? Por la afrenta de los dioses masculinos y que esta diosa es ni más ni menos que la fertilidad en distintos ámbitos y que por lo tanto se retira y al retirarse el mundo pierde, ¿cierto? Su capacidad de crecer, germinar y cómo devolvemos eso es a través de la risa. Y eso, independiente de que esa risa sea de mujer hacia mujer, a mí me parece fascinante la risa como un elemento disruptivo que genera vida, Roberto. Y esa idea también está a lo largo del libro. Sí, sí, eso es muy maravilloso porque, bueno, claro, está esta dificultad de encontrar la risa femenina en las fuentes posteriores, en la antigüedad, en la Edad Media,
porque no hay mujeres escribiendo, pero sin embargo, si uno quiere plantear la historia de la risa en Occidente, la historia de la risa general, la historia de la risa humana, el antecedente más remoto, el primer acto cómico que uno va a encontrar en los registros míticos, es el de Baubo o Jambé hacia la diosa Deméter, que es cuando Baubo hace reír a la diosa Deméter y, digamos, genera, digamos, la renovación de la vida, Ujú. que había sido interrumpida por la acción autoritaria de los dioses patriarcales Zeus y Hades, en este Ujú. caso. Un mito muy bonito, pero esa es básicamente la enseñanza. Entonces, claro, la historia de la risa en Occidente comienza en Eleusis, que es la localidad donde vivía Baubo según el mito, y comienza con esa mujer humorista, que además no solo el acto que hace ella es el acto de la nasirma, que se llama que es enseñar la vulva. Entonces, Mm. como un acto obsceno, ¿no? Una obscenidad que luego fue replicada por las mujeres griegas en la antigüedad y por otras mujeres en otras culturas también. Y ella también es conocida como la patrona de la ascriología, que es algo que tú nombraste al principio, que es el habla obscena. Ujú. Eh, Uno regularmente no relaciona ni la exposición del sexo, ni hablar groserías con la religión o con lo sagrado. Y sin embargo, este gesto de Baubo en la antigüedad era reconocido como un gesto santo, y estas prácticas eran prácticas rituales que las mujeres replicaban en los cultos a las diosas Deméter y Perséfone, diosas de la agricultura, Ujú. que eran tremendamente importantes. Y las mujeres se reunían en Grecia, eran cultos privados, cultos donde solamente podían asistir las mujeres, se reunían digamos, a ejecutar estos rituales que eran de naturaleza cómica, y sin embargo también comportaban o traían consigo un mensaje sumamente fundamental y profundo, mensajes filosóficos profundos como esta idea de la renovación de la vida, esta idea cíclica de la renovación de la tierra, de la naturaleza, pero también mensajes prácticos. Las mujeres se traspasaban información práctica acerca del manejo de la fertilidad, de la propia fertilidad, conocimiento de hierba anticonceptiva, conocimiento de método abortivo. Estamos hablando de 2000 años atrás, Sí. 2500 años atrás. Y esto era algo común, algo de cierto modo respetado también por el patriarcado antiguo. Había como una idea de un pacto de no intromisión tácito. Los hombres no se metían ahí, Sí, eran ahora, conocimientos de mujeres. ahora Roberto, ahí me aparecen varias preguntas, ¿no? Y les recuerdo que conversamos con el investigador y autor Roberto Suazo. Tengo que decir que además él es autor, yo lo nombré antes por si alguien llegó más tarde, de Víboras, Brujas, Putas, una historia de la demonización de la mujer desde Eva a la Quintrala, y Macho y Hembra los creó, una historia de la diversidad de género en el mundo antiguo. Este es tu tercer libro, están todos por Planeta. Yo he leído los tres y los tres son estupendos, los uso en clase, los recomiendo, de verdad son muy, muy buenos libros. Y aquí aparece una cosa que tú ya venías trabajando antes y yo también escogí el trozo que leí a propósito de eso, ¿no? Que es cómo llegaron estos relatos hasta nosotros, ¿no? Y finalmente, ¿qué se rescató de ellos? Y a mí me llama mucho la atención porque no tenemos el texto que le dice cierto Baubo a Demeter. Solamente sabemos que se levanta la falda y le muestra la vulva, ¿no? Pero sabemos que la hace reír, pero no sabemos si esa carcajada es desde la burla o desde, yo quisiera pensar, desde el recordatorio de la capacidad de vida que tenemos las mujeres, ¿no? Y cómo traerla de nuevo a la raíz, pero asociado en el relato a la idea de que cómico es mostrar algo que debería estar oculto. Y cómico también es un ejercicio de rebeldía, ¿cierto? Que hacen las mujeres y que entre mujeres y de mujeres a diosas y a dioses es algo que puede ser celebrado. Pero cuando se lo muestra a los hombres, y me llamó mucho la atención eso que tú cuentas en el libro, cuando se le muestra masivamente la idea de levantarse la falda y mostrarle la vulva a los hombres, no es un ejercicio erótico, sino como una muestra de desprecio, de explicitarle a los varones su cobardía. Y hay varios mitos al respecto que tú nos cuentas en el libro y eso me pareció fascinante, las distintas lecturas frente al mismo gesto. Sí, eso es maravilloso, y de hecho un poco le da sentido a estudiar estas cosas antiguas, porque mi interés acá es también mostrar qué valor pueden tener estos significados remotos, estas cosas que nos pueden parecer muy exóticas de la antigüedad más remota,
y cómo ligarlos con las cosas que ocurren hoy en día. Y esta gestualidad, esta performance de Baubo me recuerda mucho a mí, y también las reacciones de los hombres frente al gesto de exhibir la vulva en la antigüedad, que era una reacción negativa, como de bochorno, de burla, se sentían afrentados. Me recuerda mucho a mí lo que pasa con lo que pasó con la protesta feminista y las acciones performativas que involucraban el cuerpo, la exposición de los Ujú, pechos, el uso del cuerpo femenino, no con la finalidad de incitar o llamar la atención del deseo masculino, sino que buscaba ser leído como un gesto de protesta, de desafío. ujú. Mucha gente, muchos hombres en general, como que no supieron entender eso, y le ocurría mucho, algo muy parecido a lo que ocurre en estos mitos antiguos. Claro. Se ofendían, no puede ser, y finalmente no lo entendían como una afrenta, una burla a la masculinidad, al honor masculino, una cuestión así. Y eso también pasa en la antigüedad. Sin embargo, las mujeres entendían muy bien, sabían leer muy bien ese gesto, digamos, las protestas feministas del último tiempo y también en la antigüedad. Ujú. Y ese gesto no se leía como una burla. Claro, Eh, ahí también quizás aparece esta idea de que cuando el cuerpo femenino está no a disposición del deseo, la voluntad masculina es un cuerpo rebelde, ¿no? Y por lo tanto, y ahí aparece también la risa y el discurso, que es algo a lo que tú te dedicas desde el inicio del libro, ¿no? A invitarnos a pensar de por qué, y no sé si viste, Roberto, pero hasta cuando salió el libro yo me acordé inmediatamente de este video que anduvo dando vueltas de una señora no sé de qué país, ¿cierto? Explicando cómo se tenían que reír las mujeres bien. Se transformó en viral, era como un programa, me imagino, religioso o algo así. La señora salía tapadita y diciendo que las mujeres buenas no mostraran los dientes al reírse. Pero eso es de ahora, ¿no? También lo dices tú aquí. Pero es como las mujeres no debemos emitir sonido, las mujeres debemos reírnos tapándonos la boca. ¿Cierto? Y muy tímidamente, ¿no? ¿Y quiénes somos de reírnos a carcajada batiente? Bueno, somos unas mujeres sueltas, ¿cierto? Que estamos disponiendo. Pero a mí me parece tan poderoso esa idea, que la risa sea una expresión de control, de ni más ni menos que de la libertad. es el canon masculino de la risa femenina. Es como los hombres han dibujado o esculpido la risa femenina a través de los siglos. Este libro parte en el año, hace 2500 años, y esa tradición existe entre los griegos antiguos hasta el día de hoy, con esa idea de que la risa femenina debe ser una sonrisa dulce, leve. Por ahí Ovidio, un autor romano, dice que tiene que producirse estas margaritas alrededor, así una risa enmarcada con margaritas, Pero ese es el dulce, leve. límite. Digamos, a mí se me producen margaritas cuando sonrío, pero hasta ahí nomás debería llegar, ¿no? Si No a tú tienes reírme a la fortuna carcajadas. de tener margaritas, bien, Pero pero tú no esto puedes ya es a todo el inmoral. mundo. Esta risa es Claro, inmoral. pero y sin mostrar los dientes. Mm. Ese es el canon masculino de la risa femenina y tú lo puedes encontrar hace mucho tiempo. Pero claramente es tan absurdo esta idea, es una obsesión, es como el proyecto más absurdo del patriarcado ha sido intentar controlar la risa femenina. Porque la risa, por naturaleza, es un fenómeno incontrolable, espontáneo. Tú puedes fingir una sonrisa, pero no vas a fingir la risa. La risa tiene que ser explosiva, esa es la risa. Esa es la risa que buscan los cómicos Ahora, producir en la audiencia. yo pensaba mientras te leía, Roberto, leía este último libro, La humorista de Eleusis, que históricamente un lugar de control, para mí lo de la risa me diste un montón de hora a pensar, ¿no? Pero el cuerpo ha sido un lugar de control y cuando pensamos en todavía las mujeres luchando en distintos países por nuestros derechos sexuales y reproductivos, tiene todo que ver una cosa con la otra. Tiene que ver con el control del goce, por un lado, ¿no? Del placer y de la independencia en ese placer y en ese goce. Y también tiene que ver, por supuesto, con la sumisión y la docilidad, como construirlas como características deseables en una mujer, ¿no? Y por supuesto, Hay una correlación sumamente clara, revisando cómo los hombres han representado la risa femenina, una correlación sumamente clara entre risa, movimiento y discurso femenino. Es decir, se controla la risa porque se controla los movimientos femeninos, la gestualidad, pero también el habla. Y estos tres elementos son indicadores de agencia, indicadores de autonomía. Entonces, finalmente, lo que se busca controlar cuando se reprime, se controla la risa femenina, que, insisto, es un absurdo, tú no puedes controlar la risa, lo que se busca controlar es la agencia, la autonomía, que las mujeres produzcan sus propios discursos.
Ujú. su propia comicidad. Y ha habido una incomprensión de los hombres hacia la comicidad, hacia lo que verdaderamente hace reír a las mujeres, porque está mucho este narcisismo patriarcal, esta obsesión de que las mujeres se ríen solo de los hombres, Claro, es insistente ese tema, esa paranoia patriarcal. Sin embargo, cuando uno explora, por ejemplo, volviendo a Baubo y los rituales antiguos, las mujeres claramente, no digo que no se reían de los hombres, pero la función de la comicidad tenía que ver con temas femeninos. sí, Y tenía que ver con una función pedagógica, tenía que ver que tenía un mensaje profundo. Obviamente apelaba a los hombres, pero no solo para burlarse de ellos derogatoriamente, digamos, denigrarlos. Había una idea de apelar a la autoridad masculina para cambiar las cosas, claro, renegociar, digamos, claro. los significados, que es mucho más complicado. Es decir, no es un humor, el humor femenino de la antigüedad, y tú lo puedes ver todavía hoy en día en este resurgir de la comedia femenina que hay hoy. Las mujeres no simplemente denigran a los hombres con la risa, no es una risa de bullying, es una risa que busca hacer porosos estas jerarquías de géneros, Ujú. ¿cachai? Claro, mostrar las Renegociar, grietas. Bueno, exacto, mostrar las como paradojas. nos queda un montón de temas posibles para hablar con Roberto Suazo, pero se nos fue el tiempo. Roberto, gracias por escribir este libro. Gracias por conectarte. Sé que es tempranísimo allá en Nueva Zelanda para hablar con nosotros. Les ultra recomendamos La humanista de Eleusis y también los otros libros de Roberto Suazo, Hombres, Mujeres, Todes. Deberíamos estarle poniendo atención a sus libros porque además son tremendamente entretenidos de leer. Roberto, muchas gracias. Te mando un abrazo. Gracias, Antonella. Que Que estés muy estés bien. bien. Ya lo saben, consíganse el libro, está editado por Planeta, la humorista de Eleusis. Nosotros tenemos que ir rápidamente a una pausa, ya regresamos.